Bien, hermanos, pues acompañadme en vuestros ejemplares de las Escrituras a Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 13. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos del 6 al 13. La semana pasada estuvimos viendo los versículos del 1 al 5. Hoy estaremos considerando esta porción, que va del 6 al 13. Y dice así la palabra del Señor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. ¿Estamos ya operativos? Bien, pues vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Dios nuestro, venimos delante de tu glorioso trono, delante de tu bendita presencia, ante tu bendita y preciosa imagen, Señor, delante de ti. Te rogamos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos ilumines. Queremos darte gloria y honra en todas las cosas, y queremos hacerlo también por medio de un entendimiento cabal de tu palabra. Sabemos que tu palabra nos trae un mensaje inequívoco de salvación por medio del Evangelio de Jesucristo, pero también sabemos que hay doctrinas que a veces son difíciles para nuestra carne, difíciles para nuestro entendimiento, difíciles para nuestros corazones rebeldes y limitados también. Señor, te ruego que tú hoy te glorifiques por medio de tu palabra y de tu verdad, que tú nos hables, que nos muestres la verdad, Señor, acerca de la esperanza gloriosa de Israel, del verdadero Israel, el Israel de Dios, y también que veamos cómo esa está fundada y anclada, profundamente enraizada en tu elección divina y soberana, Señor. Te damos gracias, Padre. Enséñanos, humíllanos, asómbranos ante estas preciosas verdades, y que tú seas glorificado en todo, que Cristo sea proclamado y anunciado. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien, hermanos, ¿dudáis de que Dios pueda llevar a cabo su propósito? ¿Dudáis de que Dios pueda llevar a cabo su propósito? Los judíos de la Iglesia de Roma parece que sí. Si no dudaban, al menos estaban confundidos al respecto. Por eso, esta sección que estamos viendo, ¿recordáis? Esta sección de 3 capítulos, del 9 al 11, ¿sí?, que es la que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Pablo les ha mostrado cuánto amaba a Israel, les ha mostrado cuánto amaba a su raza, cuánto amaba a su nación y cuánto le entristecía que, a pesar de todas las bendiciones que Israel había recibido, de incontables maneras, ¿recordáis? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas,
y de quienes según la carne vino Cristo, a pesar de todas estas bendiciones, de estos privilegios que ninguna otra nación recibió, los judíos no querían, y siguen como conjunto, como realidad nacional, religiosa, racial, siguen mayoritariamente sin querer recibir al Mesías prometido, al Señor Jesucristo. Y ahora, antes hemos visto cuál es el sentir de Pablo. Pablo se dirige a los judíos de Roma que dudan acerca de que los propósitos de Dios puedan realizarse en definitiva, porque parece que han fallado con Israel, con la nación. Ahora Pablo lo que hace es desarrollar precisamente el argumento de que el propósito de Dios no puede fallar. No puede, es más, el propósito de Dios no ha fallado. Y no puede fallar, ¿sabéis por qué? Porque es su propósito. Sí, ya sé que puede parecer un poco elemental, pero Dios no está llevando a cabo un propósito. No es algo que alguien le haya delegado. No es algo que él haya recibido y ahora se disponga a efectuar. Es su propósito. Un propósito en base a su decreto eterno, en base a que él es soberano. Por lo tanto, simplemente por eso, porque su propósito es suyo, no puede fallar. Porque él es inmutable, su propósito también lo es. Porque él es eterno, fiel y verdadero, su propósito es eterno, fiel y verdadero. Para esto, Pablo no tenía ninguna duda, Pablo lo tenía muy claro. Se ven las páginas de las Escrituras, lo hemos leído ahora mismo. Y para nosotros, hermanos, también debería de estar claro, lo hemos leído antes. Voy a leer un fragmento de la lectura congregacional que ha compartido con nosotros nuestro hermano Claudio en Isaías 59, del 9 al 11. ¿Recordáis? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Ahora bien, ¿esto vale para todo? ¿Vale también para la salvación de los hombres? ¿Vale para tu salvación y la mía? Bueno, en los siguientes versículos hemos leído, pero ahora vamos a desarrollar cómo Pablo argumenta sobre el hecho de que la palabra de Dios, la promesa hecha por Dios a Israel, no ha fallado. Pero al mismo tiempo lo va a hacer hilvanando en medio del argumento una doctrina bastante controvertida, la doctrina de la elección. Algunos decimos y afirmamos que la salvación es completamente una obra de la gracia soberana de Dios, que es quien escoge la eternidad y predestina a aquellos que han de ser salvos, y lo hace por su pura y asombrosa gracia. Nada más y nada menos. Luego hay otros que dicen que sí, creen en una elección. Y hermanos, hago un paréntesis para decir que todos los cristianos creen en la elección. Como decía Spurgeon, no te podrá gustar la doctrina, pero está impresa en las Escrituras con letras de hierro. Otra cosa es cómo los cristianos la interpretan. Pero todos los cristianos creen en la elección, porque la palabra no se queda corta a la hora de hablar de ella, permanentemente está haciendo alusiones a ella. Pero hay otros que creen que Dios elige en base a que Él ve de antemano que algunos van a creer en Él. Y por lo tanto, como Él ve que algunos van a creer en Él,
entonces los elige. Es decir, Dios muestra gracia salvadora, por supuesto que sí, pero el ser humano debe de responder, aunque sea un poquito, a esa gracia salvadora para llegar a ser salvo. Bien, hermanos, nosotros somos de los primeros, supongo que ya lo sabéis, ¿no? Somos una iglesia bautista reformada. Pero hoy no vamos a hablar con nombre y apellidos de las diferentes posturas teológicas. Si alguien espera que empiece a citar nombres y apellidos de teólogos, escritores y de doctrinas, pues se va a llevar una decepción. No es este el propósito de este sermón. Vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. A ver, somos la IBE, Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell. Por lo tanto, hoy vamos a ser bíblicos. ¿Os parece bien? Creo que nos tenemos que olvidar por un momento de apellidos, de teologías, de sistemas que, por muy correctos que sean, y hayan bendecido a la Iglesia, y los creemos y los afirmamos, y sí, los enseñamos, pero hoy en esta mañana queremos que hable la Escritura. No seamos defraudados, no tengamos ni un mínimo resquemor acerca de que podemos estar aprendiendo en base a un corsé teológico. ¿Un corsé? ¿Se entiende? ¿Sí? Estar encorsetado, ¿sí? Una mordaza teológica, unas gafas teológicas. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, porque es muy curioso, hermanos. El apóstol Pablo, al igual que hizo el Señor Jesucristo, al igual que hacen permanentemente los apóstoles, presenta sus argumentos acudiendo permanentemente a las Escrituras. Pablo está siendo bíblico, como el Señor Jesucristo era bíblico, por lo tanto nosotros, como sus discípulos y seguidores, queremos ser bíblicos. ¿Bien? Bien. Que lo mejor o lo peor que pueda decirse de nosotros como iglesia es que somos bíblicos. Así que hago la pregunta, hermanos. ¿Ha fallado el plan de Dios para Israel? Esta es la pregunta. Esto es lo que parece que dudaban algunos cristianos en la iglesia de Roma, cristianos de origen judío. ¿Ha fallado el plan de Dios para Israel? ¿Se ha visto frustrado? ¿Ha cambiado Dios las cosas? ¿Recordáis, como vimos la semana pasada? Bueno, Pablo va al grano. Vamos al versículo 6. Y creo que esto sí que es no andarse con rodeos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que descienden de Israel son israelitas. Repito, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo inicia este argumento diciendo que la palabra de Dios no ha fallado. Como dijimos antes, su palabra, su promesa, fundada en su propósito, no ha fallado porque es su palabra, es su promesa, es su propósito. Es importante que esto lo entendamos. ¿Pudiera parecer que Dios ha abandonado a su pueblo escogido? Bueno, pudiera. Pudiera ser que lo que están viendo ahora los judíos acontecer en la iglesia, estoy hablando tiempos del apóstol Pablo, pero incluso aún hoy en día, pudiera significar o podría contradecir a todas las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento a su pueblo del pacto. Pudiera parecerlo, pero no es así. Hermanos, lo que hemos de entender, y cuanto antes lo entendamos, y por eso Pablo está yendo, si os fijáis, va directo al asunto, no se anda con los rodeos que a veces nos tiene acostumbrados. Lo que hemos de entender cuanto antes, hermanos, es que su decreto y sus promesas hacían y hacen referencia a un Israel que está dentro de otro Israel. ¿Suena raro esto? Dentro de Israel hay otro Israel. Lo dice Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Este es el punto. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Por así decirlo, hermanos, hay dos Israel, ¿sí? Entrecomillamos, hay dos Israel. El pueblo que lleva ese nombre, la raza, la nación y la descendencia espiritual de Abraham. El verdadero pueblo de Dios, escogido para salvación. ¿Sí?
Y los dos Israel, obviamente, en aquel tiempo estaban englobados dentro de la nación judía. Estaban los israelitas naturales, podemos decir, la nación, que era visible a todos, con su capital y sede en Jerusalén, con el templo como su lugar de adoración. Bien, había un Israel que se veía, pero ese no era el verdadero Israel. Es más, hermanos, en un sentido nunca lo fue. Nunca lo fue. El mismo Señor Jesucristo habló de esta división. Entonces, ¿así? ¿Cuándo habló el Señor Jesucristo de dos Israel? El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 37 al 39, el Señor dice a los líderes religiosos judíos: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Se está refiriendo al diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que en un sentido carnal podían jactarse, ufanarse de ser descendientes, hijos de Abraham. Pero realmente no eran hijos de Abraham, porque no eran hijos de Abraham conforme a la fe. ¿Qué es lo que define a Abraham? La fe, que le fue contada por justicia. Por lo tanto, el argumento de Pablo aquí, hermanos, no es nuevo. Es algo que vamos viendo a lo largo de todas las Escrituras. No tenemos tiempo para desarrollar el tema. Y es algo que el Señor Jesucristo ya insinuó. Todos los judíos pertenecen a la nación de Israel, pero solamente algunos forman parte del Israel espiritual. Este es el punto de Pablo. Y el propósito, hermanos, me gustaría que pusiéramos... Yo sé que este va a ser un sermón un poco complicado. Necesito, como digo, a veces todas vuestras neuronas. Yo voy a intentar controlarme, ¿vale? Pero vamos a poner toda nuestra atención. Pero me gustaría que nos quedara esto en la mente. ¿Bien? Hermanos, los propósitos, o mejor dicho, el propósito y todas las promesas de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento hacen referencia únicamente, y siempre ha sido así, al Israel espiritual. Cada miembro de este grupo, el Israel espiritual, ha sido predestinado, ha sido escogido en la eternidad para arrepentirse, creer en el Mesías y ser salvo, y esto por la pura y libre gracia de Dios. Salvos de la condenación, salvos de la ira de Dios, salvos de la eternidad del infierno. Todo ha sido obrado por la pura gracia de Dios. El apóstol Pablo habla de esta pura gracia. Luego volveremos sobre esta gracia. Por lo tanto, el propósito de Dios, en vez de resultar débil o ineficaz, es precisamente todo lo contrario. Dios nunca ha dejado de llevar su propósito con Israel, el verdadero Israel, el Israel espiritual, la verdadera descendencia de Abraham. En cierto sentido, hermanos, voy a hacer un paréntesis. Nosotros, y esto quizá nos ayude a entenderlo, nos enfrentamos con una situación similar hoy en día. La iglesia. Creo que hay un móvil que está... ¿No? ¿Soy yo? ¿Sí? Bueno. Hoy nos enfrentamos con una situación similar. Algunos que durante un tiempo alabaron a Dios junto con nosotros, ahora ya no asisten a los cultos. Apenas sabemos nada de su vida. Otros sabemos que han regresado al mundo viviendo de la misma manera que vivieron antes o peor. Quizás pensemos, bueno, pero si estos estaban entre nosotros,
Adoraban entre nosotros, alababan a Dios entre nosotros, tenían una apariencia, tenían un lenguaje, tenían unas costumbres, digamos, evangélicas. ¿Dónde está el poder de Dios en ellos? Pudiéramos sentirnos como aquellos judíos de Roma. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el poder de Dios en el caso de estas personas? Otros incluso se preguntan, bueno, quizá perdieron su salvación. No vamos a entrar en el tema, si tenéis dudas acerca de si se pierde o no, ved los sermones anteriores. La respuesta es no. Pero bueno, caen las dudas. Salvando las distancias, hermanos, repito, salvando las distancias, podemos decir que dentro de lo que es la iglesia visible, hay dos iglesias. Y quiero entrecomillar esto muy bien, porque solo es iglesia lo que es verdaderamente iglesia. Estamos en un nuevo pacto en virtud de la sangre de Cristo. Y solamente forman parte de ese pacto aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Únicamente. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo para salvación. Aquellos que conocen al Señor Jesucristo y son conocidos por Él. Esos son los que están en el pacto, en el nuevo pacto. ¿Bien? Así que, de nuevo, quizás hay personas que nacieron en una familia cristiana, o quizá son parte de cierta inercia tradicional, o cierta inercia familiar religiosa, y por eso están aquí en la iglesia. O quizás son personas que se sienten bien en la iglesia, sienten cierto consuelo psicológico, religioso en asociarse con el pueblo de Dios. Hay conversiones intelectuales, hay conversiones psicológicas, emocionales, pero lo cierto es que son personas que nunca fueron verdadera iglesia, pero estaban en la iglesia. En definitiva, no fueron salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo y por lo tanto, tarde o temprano, eso se va a evidenciar. Y hay de aquellos que mueren en esa situación, que mueren en el autoengaño, pensando que son cristianos, sin serlo. Dice John Bunyan al final del libro El progreso del peregrino, hay un camino al infierno desde las mismas puertas del cielo. Pero hermanos, aunque esto se da en la iglesia visible, en toda iglesia hay personas que creen que son salvas y no lo son, o personas que saben que no son salvas y ahí están, hay otra iglesia viva, real, vibrante. Es la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, aquella que sí forma parte del pueblo del pacto, por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Aquellos que sus pecados han sido perdonados por medio de arrepentirse y creer en la salvación que solo viene por medio del Señor Jesucristo. Aquellos que han sido verdaderamente regenerados por su Espíritu. Estos perseveran hasta el fin. Sí, caerán frecuentemente, pecarán seguramente, pero serán restaurados, serán disciplinados, serán guiados y levantados, y el Señor los traerá de nuevo a su iglesia y perseverarán. Dios persevera con nosotros para perseverarnos hasta el fin. Así que la realidad de que hay dos iglesias no es algo tan alocado, igual que la idea de que hay dos Israeles tampoco lo es. El propósito de Dios, hermanos, la palabra de Dios, fijaos, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, esta palabra hace referencia a estas personas, fueran del antiguo Israel y de cualquier otra nación. Personas nacidas de nuevo, convertidas, justificadas, adoptadas, santificadas y bendecidas enormemente. El propósito de Dios, hermanos, no es que haya fallado, no, sino que está enfocado únicamente en sus escogidos, en su pueblo. Volviendo a nuestro texto,
versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que Pablo quiere que entendamos, y vamos a avanzar, que entendamos que esta es la realidad, esta es la situación. ¿Bien? Tenemos que comprender que hay dos Israel, el nacional, o racial, si queréis llamarlo así, y el espiritual. El nacional no creerá, rechazará el Evangelio, se opondrá a Cristo, y aún sigue haciéndolo. Pero el otro, el espiritual, se arrepentirá, creerá en Cristo y será salvo. Y para mostrar esto, el apóstol Pablo en los siguientes versículos ahora va a referirse, como hemos leído, va a estar refiriéndose a la historia de la propia formación de la nación de Israel. Una nación que empieza a formarse con Abraham y sus descendientes. Diciendo, bueno, si queremos ir a la base de esto, si queremos ir a la raíz del asunto, qué mejor que ir al fundamento de la nación. No me voy a entretener en el periodo del Éxodo, no me voy a entretener en el periodo de los reyes, no, vamos a ir a la fundación de lo que es Israel, porque ahí tenemos las bases de lo que verdaderamente es Israel, ¿verdad? Y esto es lo que hace el apóstol. Y lo va a hacer citando dos casos de la historia de la formación de la nación de Israel. Primero, el de Abraham y sus dos hijos, Ismael e Isaac, y luego el de Isaac y sus dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Bien? Esto es lo que vamos a ver. Y es muy interesante porque estas referencias a la historia de la formación de la nación de Israel tienen que haber resultado muy impactantes para los cristianos de origen judío de Roma. Recordemos, lo hemos dicho antes, Abraham era posiblemente, no sé si casi antes que Moisés, o a la par, la persona más respetada, venerada en el buen sentido del término, para los israelitas. Siempre estaban destacando el hecho de que eran hijos de Abraham, no hijos de Moisés, ni siquiera hijos de David, no, hijos de Abraham, venimos de ahí, de a él descendemos, lo decían con orgullo, y en la carne lo decían con verdad, esa era la situación. Ellos se ufanaban de eso. Bien, pues ahora Pablo va a romper, otra vez más, porque Pablo no para, va a romper una vez más los esquemas de todos, y lo va a hacer diciéndoles a los judíos de Roma que la procedencia según la carne no tiene ningún valor para la salvación. De nuevo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículos 7 al 9 dice el apóstol, ni por ser descendientes de Abraham. Es que yo cuando leo esto, hermanos, me entran ganas de no predicar más, porque lo dice tan claro él que yo no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Está claro, ¿no? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Ambos eran suyos, Ambos eran suyos, no lo olvidemos. Eran descendencia, como se dice hoy en día, un poco cursimente biológica. Abraham era el padre biológico de los dos. ¿Bien? Bien. Eran descendencia biológica. Eso no se puede negar. Pero el propósito redentor de Dios solo va a alcanzar a uno, a Isaac. El otro, de hecho, va a fundar una nación. Las tribus árabes, ¿sí? Los ismaelitas, ¿de acuerdo? Pero el propósito redentor va a ir a parar a uno que, por cierto, no era el primogénito. El primogénito, recordáis, era Ismael. ¿Bien? Así que aquí vemos de entrada una división de inmediato, hermanos. El rescate divino va a llevarse a cabo a través de uno de los dos. No de los dos, de uno de los dos, en este caso de Isaac. Es a Isaac a quien se le hace la promesa redentora. Sí, Ismael e Isaac son hijos biológicos de Abraham, pero solo Isaac es
hijo espiritual de su padre. Solo Isaac es descendiente espiritual de Abraham por medio de la fe. Solamente Isaac es el elegido. También hay otra división en la manera en que vienen al mundo, ¿recordáis? No tenemos tiempo de ir al libro del Génesis, pero Ismael fue concebido, vamos a decir, completamente de forma natural, a través de Agar. Agar, que era la sierva egipcia de Sara, la esposa de Abraham, recordáis que era estéril. Pero Isaac es concebido como resultado de la acción milagrosa de Dios. Es concebido por medio de la promesa dada a una mujer estéril de 90 años, como era Sara. Dios tiene que intervenir. De otra manera, no habría sido posible. Y hermanos, lo mismo ocurre con todos los creyentes. Llegamos a nacer de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios por medio de la intervención sobrenatural de Dios. Me encanta cómo lo expresa Martin Lloyd-Jones en su comentario a la carta a los Romanos, cuando dice: los creyentes, atención, somos engendrados como resultado de la intrusión sobrenatural del Espíritu Santo. Los creyentes somos engendrados como resultado de la intrusión sobrenatural del Espíritu Santo. Así que Pablo quiere dejar claro a los judíos, a sus hermanos en la iglesia de Roma, que están leyendo o escuchando ser leídas estas palabras, que Dios no va a salvar a todos los judíos sin excepción, que se lo quiten de la cabeza. Dios no va a salvar a todos los judíos, sino solo aquellos incluidos en su decreto, formulado desde la fundación del mundo para ser Israel, el verdadero Israel. Y ahí está incluido Isaac. Y es interesante cómo dice Pablo: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Habéis fijado? En Isaac te será llamada descendencia. Esto es muy interesante, hermanos, muy interesante, porque literalmente en griego podría traducirse como llamada a ser descendencia. Isaac será llamado a ser descendencia. Es decir, Isaac llegó a ser descendencia por el poder del llamamiento de Dios. Dios tiene un pueblo escogido desde la eternidad, pero en su preciso momento determinado, Él llama a la existencia a sus escogidos. Él los llama a ser sus hijos. Aún por medio, en este caso, de dos ancianitos estériles, como había dicho ya Pablo en Romanos 4:17, recordáis que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, nada puede frustrar el propósito de Dios. Nada. Nada. Dios llama a la existencia primeramente físicamente. Aquí llegamos. Aparecimos en este mundo. Aquí estamos. Bienvenido. Pero luego nos llama a otro tipo de existencia, que es la espiritual. De esa manera nacemos de nuevo, nos convertimos y llegamos a ser pueblo de Dios. Somos llamados a ser descendencia de Dios en Cristo. De manera que el propósito de Dios solo trata con ese Israel escogido dentro de Israel. Ese Israel visible, racial, nacional, como queramos llamarlo. Por eso el hecho de que la mayoría de la nación judía no crea y siga sin creer, no significa que la palabra de Dios haya fallado. Nada de eso, no se ha frustrado. Dios no ha hecho un parón en su plan. Dios no ha hecho una especie de paréntesis temporal en su propósito y plan divino de redención. No, no. Hermanos, Dios tiene un diseño, Dios tiene un orden, Dios tiene un encaje perfecto en sus propósitos redentores. Él llama a sus escogidos. Él los llama a llegar a ser descendencia de gente de todas las naciones, de la nación de Israel también. Hay un llamamiento eficaz
hacia todos y cada uno de aquellos que creen. Por lo tanto, para ser un hijo de Dios, tienes que ser objeto de una promesa divina. Voy a repetir esto. Para ser hijo de Dios, tienes que ser objeto de una promesa divina. Isaac nació como resultado de una promesa divina hecha a Abraham y Sara, no Ismael. Dice Pablo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y alguien puede decir, bueno, un momento, Pablo, pero si ambos eran hijos según la carne. Un momento, los dos eran hijos de Abraham. Bien, de nuevo, biológicamente sí, pero el argumento de Pablo va más allá. Va más allá. Al decir según la carne, está diciendo que Ismael llegó a la existencia por la voluntad y los deseos carnales de Abraham. ¿Recordáis? Oye, Abraham, estoy estéril, aquí tienes a mi sierva, Agar, llégate a ella y engéndrame un hijo para así tener la descendencia prometida que te ha hecho Dios. Ah, muy bien, Sara, de acuerdo, ok, zas. Y ahí aparece Ismael. Aquí tenemos a Abraham queriendo hacer por sí mismo aquello que solo Dios puede hacer. La salvación, la promesa, la descendencia, era cosa de Dios, no de los tejemanejes y artimañas de Satanás. En absoluto. La promesa, por así decirlo, hermanos, permitidme la expresión, ¿de acuerdo? Entendedme. La promesa es la que engendra y no los designios del hombre. De alguna manera la promesa es Dios obrando y Dios es la promesa. Eso es lo que hace que llegue a existir una descendencia, en este caso Isaac, y no los intentos que luego vimos cómo acabaron y los problemas que ocasionaron, los intentos humanos carnales de Abraham. ¿Quiso hacer las cosas a la suya? No, Abraham. El hijo es por medio de la promesa. Tú no determinas la promesa, es mi promesa. Yo he escogido a Isaac. De hecho, se parece mucho a lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio, al principio del Evangelio, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Atención, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿verdad, Abraham?, sino de Dios. Dios es el que engendra, por medio de su promesa. No el hombre, es Dios y solo Dios. Y de la misma manera los judíos del tiempo de Pablo se equivocaban al pensar que solo por pertenecer a la nación de Israel iban a ser salvos todos sin excepción. Pablo les dice que está en un gravísimo error. Como Abraham pensaba que solo bastaba tener un hijo. Con tener un hijo mío ya está. Ya está, ¿qué hay que hacer? A ver, además era una costumbre muy común. Pensamos en términos, a veces nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo es que la esclava se la da? Esto es algo fornicario y pecaminoso. Sí, era pecaminoso, pero era algo común, socialmente aceptable. Vamos a hacer las cosas a mi manera. Tú, Dios, ¿qué quieres? ¡Un hijo! Yo te lo consigo. Pero es al revés. Yo te consigo a ti el hijo por medio de la promesa. Abraham, no tú. Así que la llegada sobrenatural de Isaac, si os dais cuenta, creo que todos, si estáis dándole a la cabeza un poquito, igual la tenéis como un bombo ya, no lo sé. Pero tipifica muy bien la regeneración del pueblo de Dios. Tipifica muy bien la regeneración y la salvación, el nuevo nacimiento de la Iglesia, que también es sobrenatural.
Nuestro nuevo nacimiento es resultado de la intervención divina. Digamos que Isaac es un tipo, una representación del creyente. ¿Recordáis lo que Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 4:28? Recordad, escuchad, fijaos. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Si Dios no hubiera intervenido en Abraham y Sara para engendrar a Isaac, éste no habría nacido. Y si Dios no interviene en el caso de sus escogidos, desde antes de la fundación del mundo, nosotros nunca habríamos salido del vientre de las tinieblas espirituales en las que estábamos y habríamos sido alumbrados a la admirable luz espiritual, a la novedad de vida en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la promesa? Pablo nos lo dice al citar el relato de Génesis: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, Dios va a obrar porque lo ha prometido. Como hemos dicho antes, de alguna manera Dios es promesa y la promesa es Dios. Y esta promesa avivaría a Abraham y a Sara para, físicamente, porque estaban estériles, viejos ya. Sara durante toda su vida, y Abraham ya no estaba para muchos bailes, como se suele decir. Dios avivó sus facultades reproductivas para que luego, por medio de expresar su amor en la intimidad sexual, Isaac fuera concebido y naciera. Isaac llegó a la existencia como resultado de la promesa. No que Isaac estuviera vivo y entonces Dios, como viera que tenía un corazoncito muy majo y era un niño muy obediente, le hiciera una promesa. No. La promesa fue hecha antes de ser siquiera engendrado. Ni siquiera estaba en el vientre de su madre. Hay algunos que dicen, de nuevo, como decíamos al principio, que Dios predestina en base a los que Él sabe que van a creer. Yo, como sé que algún día Manolo va a creer, pues entonces yo lo escojo, lo elijo. Entonces, bien, como vimos en Romanos 8:29, eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que Él conoció de antemano a aquellos que estaban en sus propósitos y según su gracia eterna los predestina para creer. Y por eso, hermanos, y solo por eso, llegado el tiempo determinado, Él nos llama y abre nuestros ojos para que pudiéramos ver la hermosura de Jesucristo y reconocerle como nuestro único Señor y Salvador. Yo no quería saber nada de Dios ni de Cristo. ¿Os lo puedo decir más claro? ¿Y tú? ¿Tú querías saber de Dios y de Cristo? Sí, quizá naciste en una familia cristiana, pero ¿conocías a Dios y eras conocido por Él? Yo solo sé, hermanos, que en el momento de mi conversión era consciente de que algo increíble había pasado en mi vida. Yo ya acudía a las Escrituras con la plena conciencia de que eran palabra de Dios, plena y absoluta conciencia de que Dios me estaba hablando a mí. Al día siguiente, no tuvo que venir nadie a convencerme, eso no me pasaba el día antes. Todo eran dudas, todo era rechazo, todo era cuestionamientos, todo era pero, es que, bueno, esto sí, pero mira esto. Todo esto cambió de un plumazo cuando el Espíritu Santo abrió mis ojos. Todo lo hizo Él. La salvación es del Señor. Isaac fue engendrado y nació porque fue escogido para ese fin por medio de la promesa. Ni más ni menos. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y nosotros igualmente hemos sido engendrados espiritualmente por medio de una promesa. Por medio de esa promesa, de la palabra de Dios.
y en base a la intervención sobrenatural del Espíritu Santo llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿por medio de qué promesa has sido engendrado tú? ¿Por medio de qué promesa? ¿Qué promesa se te ha hecho? Por medio de una promesa hecha en la eternidad en Dios. Dios el Padre prometió a Dios el Hijo, aún antes de la existencia del tiempo y de todas las cosas, darle un pueblo suyo, un pueblo que le perteneciera a Él, un pueblo para que Él lo redimiera. Y luego Dios el Espíritu Santo engendró espiritualmente a este pueblo redimido, a una nueva vida. Todo por medio de la promesa hecha por Dios el Padre a Dios el Hijo en la eternidad. Como dice el Señor Jesucristo también a los líderes religiosos judíos en Juan 10, del 26 al 30, vosotros no creéis, vamos a escuchar esto, hermanos, por favor, pongamos toda nuestra atención, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y algún día en su venida, el Hijo tendrá un sinfín de pueblos, Israel incluido, consigo en la gloria, redimidos por su sangre. Como dice Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, apuntando a los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Él será cabeza de una nueva humanidad en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esa es la promesa que se nos ha hecho a los cristianos, al Israel de Dios. Pero por si alguien no está convencido y cree que Dios predestina porque ve quiénes van a creer, quiénes van a recibirle, podría decir, es que Isaac era muy buen chico, era muy obediente, era muy buen nene. E Ismael, ya vemos, vaya pieza, no paraba de burlarse de su hermano. Él y su madre, vaya dos. Ya tenía una simiente de maldad. Esto Dios lo sabía, ¿no? Y por eso escoge a Isaac. Eso sin contar que la madre no pertenecía a Israel, era una extranjera, era una egipcia y además una esclava, no era una mujer libre. Y Sara sí que pertenecía al linaje familiar de Abraham y además era libre, era la señora, hombre, tenía todo el sentido. Bueno, vale, Pablo dice, muy bien, vamos a dar, como se suele decir, un apretón de tuerca al argumento, vamos a ajustar bien las cosas. Pablo va a decir ahora que no solo no es una cuestión de conducta, ni tampoco de linaje. Eso por si alguno razonaba de esta manera. Vamos a ver cómo argumenta Pablo. Versículos del 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob y Esaú tenían la misma madre, ambos israelitas, mellizos, nacieron prácticamente a la vez, pero Dios escoge a Jacob, mientras que Esaú no. O sea que el tema de la elección parece que elección y nacionalidad, ¿no? Elección y familia no acaban de ir muy de la mano, ¿verdad que no? Eso está claro. De hecho, Esaú fue fundador de los edomitas,
A Esaú se le llamó luego Edom, el rojo, y formó la nación de Edom, los edomitas, que fueron enemigos declarados de Israel por siglos. Ahí es nada. Así que queda claro, como dice Pablo, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que Pablo pulveriza aquí el argumento de la nacionalidad o la raza para la elección. Todos son hijos de Abraham, pero solo algunos de estos hijos de Abraham están predestinados para ser salvos. Isaac y no Ismael. Jacob y no Esaú, y así sucesivamente. Hay una selección durante todo el proceso redentor, conforme a su propósito. Y esto se hace mediante la elección divina. Como vamos a ver, versículos 11 y 12, de nuevo, fijaos, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme la elección, permaneciese. No por las obras, para que nadie se gloríe, no, esto no, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Hermanos, la clave no está en la conducta, la clave no está en el linaje, la clave no está en las obras, nos lo está diciendo Pablo, la clave está en la elección divina. Por eso, su palabra, su propósito, su promesa no fallará. ¿Por qué? Porque es en base a un propósito divino inmutable, su elección y nada más que su elección. Una elección que, como veremos, además es incondicional. Todo es de Dios, hermanos, incluida la salvación de los hombres, es de Dios. Por eso mismo no puede fallar, porque no depende de ti ni lo más mínimo. Gracias a Dios. ¡Qué descanso! No depende de tu nación, no depende de tu familia, no depende de un entorno cristiano o religioso, no depende de tus buenas o malas obras, ni de alguna virtud que haya en ti. Fijaos, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho nada. No habían nacido. No es que no hubieran hecho mal, es que tampoco habían hecho bien. Qué bien podía hacer 2 bebés en el vientre. Así que aquellos que dicen que la elección es en base a aquellos que deciden creer en Cristo y entonces Dios los elige, también este argumento queda pulverizado, porque qué buenas obras para ser escogido pudo haber hecho Jacob. ¿Recibió a Cristo? ¿Creyó en el Mesías prometido? Evidentemente no. Hermanos, tú y yo somos débiles, somos falibles, inconstantes, pecaminosos, pero Dios es infalible, todopoderoso y santo. Por lo tanto, su propósito también, su propósito no fallará, hermanos. El motivo por el que fuiste escogido para la salvación no está en ti, está en Dios. ¿Cuál es? No lo sabemos. Es según el puro afecto de su voluntad. Y esa palabra puro quiere decir literalmente sin mezcla, sin aditivos. Nada ha condicionado la elección de parte de Dios. Nada. El propósito, porque hay un propósito, Dios no hace las cosas arbitrariamente, está en Él, no está en ti. Gloria a Dios. Aleluya. De hecho, como dice Pablo, no por las obras, sino por el que llama. Y el que llama es Dios. Y antes del nacimiento de los 2 niños de Rebeca, Dios le profetizó, el mayor servirá al menor. Y no dijo estas palabras de nuevo, influido por la conducta de los niños. Ni habían nacido. Dios ya había escogido con anticipación a uno de los 2, que por cierto, tampoco fue el primogénito. Curioso, ¿no? Era el que tocaba. Tiene una fijación el Señor por apartar a los primogénitos. El único primogénito apto ha sido Cristo. El único.
Y lo mismo ocurre contigo y conmigo, hermanos. Nuestra elección se llevó a cabo antes de que el tiempo comenzase y luego nos llamó para que llegáramos a formar parte del Israel de Dios, de una nueva raza sobre la tierra. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y a los demás se les deja en su muerte espiritual, la cual es el merecido castigo de toda la raza humana, por causa de nuestro pecado original en Adán. No lo olvidemos, incluidos tú y yo, antes de ser llamados. Dios nos escoge, pero no escoge a nadie para ir al infierno, como algunos enseñan y se esfuerzan por afirmar. ¿Por qué? Hermanos, es que no hay necesidad de hacerlo. En el decreto de Dios, todos ya estamos condenados al infierno de forma justa y merecida. Dios no tiene que decretarla, no tiene que escogerte para ir al infierno. Es donde vamos de serie. Es nuestro destino, a menos que la gracia de Dios interfiera. Si Dios no interviene, cuando estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Dios y le rechazábamos, nuestro camino natural ya era el infierno, ya era la condenación. ¿Por qué? Porque rechazábamos voluntariamente el Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Y Dios hizo esto para que el propósito conforme a la elección permaneciese. Como nos dice Pablo, se trata de su propósito, su promesa, su elección, su llamamiento, porque Él así lo ha decretado. El mayor servirá al menor. Esto es lo que Pablo está aquí diciendo, y hermanos, mi tarea esta mañana no es irritarte, ni confundirte, ni deprimirte. Mi tarea esta mañana es explicarte lo que Pablo ha escrito. Si discrepas, que sepas que estás discrepando con él, no conmigo, ¿vale? No tengo ningún problema. Es tu responsabilidad, pero que sepas que si discrepas con las palabras de un apóstol debidamente inspirado. Alguien que ascendió al tercer cielo, sea lo que sea eso, y escuchó cosas que a ningún hombre le está permitido escuchar ni contemplar. Ahora discute con él, no conmigo. La salvación del verdadero Israel es de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La salvación de todos los hombres, la tuya y la mía, es fruto de la gloriosa elección incondicional de Dios. Y Pablo ahora rubrica este argumento, Pablo diciendo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí Pablo no se está sacando nada de la manga, está citando algo que los judíos ya debían conocer, son las primeras palabras del libro de Malaquías, Malaquías 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? O sea, ¿es que no veis de lo que estamos hablando? Ya os he amado, existís porque amé a Jacob en vez de a Esaú. Eran hermanos. Podía haber escogido a uno o a otro, ahora seríais edomitas. Pero no. Formáis parte de la descendencia prometida. Pero atención, hermanos. Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, maldición sobre Edom, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora bien, por si alguien piensa que Esaú había sido predestinado para ello, fijaos lo que dice ahora el versículo 4. Cuando Edom dijere nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, porque Edom, los edomitas, los descendientes de Esaú eran rebeldes, ellos mismos se condenaron, ellos eran responsables de su condenación por su rebeldía contra Dios y su enemistad permanente por los siglos a Jacob, a Israel.
Ellos eran responsables. Hermanos, Esaú se condenó por su impiedad y nada más que por su impiedad. Pero no olvidemos quién era Jacob. Jacob era un impío. ¿Recordáis quizá lo habéis leído, habéis escuchado en algún sermón, esta experiencia que se cuenta de una mujer que aborda a Spurgeon diciéndole: señor Spurgeon, no entiendo este versículo de Romanos 9:13. Dice: no, señora, dice, pero a mí también me resulta difícil. Con la agudeza esa que caracterizaba a Spurgeon, le preguntó: ¿podría decirme, dígame, señora mía, qué es lo que no entiende del versículo? Y la mujer dice: yo no entiendo esto de a Esaú aborrecí. A lo que Spurgeon contestó: yo esa parte sí que la entiendo. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. Jacob era un mentiroso, era un estafador, un hombre capaz de engañar a su propio padre para salirse con la suya, padre ciego. Jacob no tenía fe en las promesas de Dios. Como Abraham quiso hacer las cosas conforme a la carne, quiso hacer la suya. Hay una promesa. Sí, su madre Rebeca, a mí me dijeron: el mayor servirá al menor. Vamos a embaucar, menuda la madre también, de tal palo tan astilla, vamos a engañar a tu padre, que está ciego, vamos a hacerle creer que eres tú el otro hermano y vas a recibir así la bendición. ¡Qué desastre! A este trilero, ¿se entiende? ¿Trilero? Escogió Dios para salvación. Es que era muy bueno. No, hermanos. Siempre pensamos en lo rudo, violento, agresivo, poco sensible que era Esaú, ¿verdad? A las cosas espirituales. Pero hermanos, es que Jacob era un mentiroso y un estafador. Era un fraude como persona. Era indigno de haber recibido la bendición de su padre, y más de esa manera, embaucándolo. La ley de Moisés ya advertía contra poner trampa a un ciego. Pero es que además, en el caso de Jacob, este ciego era su padre. Vaya personaje. Pero hermanos, a este amó Dios más que a Esaú. ¿Por qué? Porque él decidió amarlo y hacerlo suyo. Hermanos, pensamos de nuevo que esta es una realidad de todos antes de ser llamados para recibir a Cristo. Todos éramos pecadores sin arrepentimiento, sin fe, sin deseos de Dios. Pero llegado el momento determinado, y determinado en la eternidad, determinado en la vida de Jacob, Dios lo transformó. Dios cambió su corazón. Y también llegado el momento, a ti y a mí, que éramos rebeldes, obstinados, pecadores, enemigos de Dios, alejados de Él, fuimos llamados al arrepentimiento y la fe, y fuimos redimidos y nos rendimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si Dios hubiera decidido no salvar a nadie y enviarnos a todos al infierno, estaría en su derecho. Somos pecadores. Nadie merece ser elegido. Nadie. En todo caso, mereceríamos ser elegidos para condenación. Como dijo una vez R.C. Sproul, a unos se les muestra justicia, a otros se les muestra misericordia, pero a ningunos injusticia. Dios es soberano. Dios es soberano. Los impíos, hermanos, son completamente responsables de su condenación. Los impíos son completamente responsables de su condenación, pero Dios es completamente responsable de tu salvación. En su bondad y en su misericordia decidió soberanamente
salvarnos y hacernos para Él. Y me gustaría concluir, hermanos, porque alguien podría decir, bueno, esto es injusto. Tranquilo, Pablo ya se ha anticipado en el versículo 14, porque leemos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Bueno, otro dirá, bueno, pues si hay una elección somos como robots, no podemos hacer nada, estamos completamente vendidos. Pues Pablo también se ha adelantado a esta objeción cuando dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? La veremos el domingo que viene. Pero antes me gustaría compartir contigo y robaros un poquito más de vuestro tiempo algunas conclusiones prácticas. Hermanos, primero, la doctrina de la elección debería producir en nosotros un profundo sentido de humildad al recordarnos que los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que nuestros pensamientos. Hay una tensión entre la elección soberana y la responsabilidad humana que nunca en este lado, en la eternidad, vamos a poder resolver. Nunca. Aceptémoslo humildemente. Deuteronomio 29:29, recordáis, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. La mayoría de las desviaciones doctrinales y de las herejías provienen de personas que quieren ser más sabias que Dios. Hermanos, dejemos a Dios ser Dios, dejemos que Dios diga lo que dice, porque lo dice. Y gocémonos y recibamos humildemente lo que Dios nos ha revelado, porque las cosas reveladas son para nosotros. Segundo, la doctrina de la elección debe producirnos una profunda gratitud, un gozo indescriptible y una adoración ardiente. Él nos amó en la eternidad, hermanos, nos amó en la eternidad sin merecerlo. Dios en la eternidad te amó, te conoció. Cuando el Señor Jesucristo ora en Juan 17, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, hermano, Jesús estaba orando por ti que estás hoy aquí. No había nada en nosotros que nos hiciera atractivos a los ojos de Dios. Más bien, había mucho que nos hacía aborrecibles o desagradables a los ojos de Dios. Y sin embargo, Él nos amó y envió a su Hijo a morir por ti. Hermanos, yo sé que solamente en el cielo vamos a poder agradecer debidamente a Dios por su gracia soberana. Pero hermanos, pidámosle cada día que en la medida que un corazón de un hombre, de hombres y mujeres débiles y no glorificados, en la medida que podamos, que le agradezcamos cada día a Dios con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestro testimonio. Agradezcámosle a Dios la misericordia y la gracia que nos ha mostrado, porque no lo merecíamos. Y tercero, la doctrina de la elección incondicional no elimina la necesidad de predicar el Evangelio. Dios no solo escogió a los que habían de ser salvos, también escogió los medios por los que habían de ser salvos. Y estos medios son la oración y el evangelismo. No hay más. Y criticamos mucho el hipercalvinismo. Ya vendrán, pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Hermanos, una iglesia que cree en la elección incondicional, que Dios tiene un pueblo escogido, que va a ser llamado por medio de la proclamación del Evangelio, tendría que ser el primero en salir a las calles y proclamarlo. El apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Estaba dispuesto a dejar que le hicieran trizas, a llegar hasta la muerte, como era el caso aquí, estaba a punto de ser ajusticiado, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermano, predica el Evangelio a todos los que puedas y déjale los resultados a Dios. Déjaselos a Él. Y por último, si al escuchar este sermón te estás preguntando, ¿cómo puedo saber si soy uno de los elegidos? Bueno, tienes dos opciones. Puedes coger una escalera muy alta, subir al cielo, apartar unas cuantas nubes, pedir que te enseñen el libro de la vida, a ver si tu nombre está escrito allí.
Pero como esto me parece que no lo vas a poder hacer, me parece, solo te queda una opción. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo y en su obra salvadora en la cruz como tu único medio para ser salvo. La elección es responsabilidad de Dios. Tu responsabilidad es arrepentirte y creer en el Evangelio. La buena noticia, hermanos, es que Cristo murió en la cruz del Calvario para que pecadores como tú y como yo llegáramos a ser salvos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha fallado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios nuestro, ante ti venimos, Señor. Ante ti venimos y nos postramos humillados por tu gracia salvífica y redentora, la que nos ha traído aquí, la que nos ha traído a tu pueblo, la que nos ha hecho formar parte de tu Israel, de ser verdaderos descendientes espirituales de Abraham por medio de la fe. Y gracias, Señor, porque tú en la eternidad nos escogiste, nos predestinaste para ello y luego nos llamaste, nos adoptaste, nos convertiste, nos justificaste y nos estás santificando para hacernos a la imagen de tu ungido, de tu escogido, de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te rogamos que estas verdades aviven y enciendan nuestros corazones, Señor. Aviva nuestro corazón para adorarte conforme tú te mereces, por tu bendita y gloriosa gracia mostrada hacia nosotros, simples pecadores, cuando habíamos hecho nada bueno y nada malo para merecerlo. Gracias por librarnos de la condenación que sí merecíamos y te rogamos que tú salves a aquellos que hoy están lejos de ti, que te rechazan, que no te reciben, que no te conocen, aunque están recibiendo diariamente, permanentemente, tu luz salvadora. La puerta de la salvación no se ha cerrado todavía. Te rogamos por ellos, que ellos vayan a ti y tomen tu yugo, pues tu carga es suave, tu yugo es ligero. Te rogamos por ellos y por nosotros en el nombre de Jesús. Amén.